Esta predicación la titulé La condenación y vamos a comenzar en Romanos capítulo 3, versículo 5. Vamos a empezar desde el 5. Y dice la palabra de nuestro Señor. Esto es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de los romanos. Dice, pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. ¿Sí? Si nosotros hacemos lo malo, pues la ira de Dios, no es que venga la ira de Dios a nuestras vidas, es que nuestro Señor ya estableció sus mandamientos, sus estatutos y decretos, y nosotros no somos acreedores a esa ira de Dios cuando nosotros estamos transgrediendo sus mandamientos, sus estatutos y decretos. No que Dios sea malo y te condene, no que Dios sea malo y por el enojo te vaya a matar. Así no es nuestro Dios. Él estableció un orden y es a través de su palabra para que nosotros nos sometamos y a través de someternos a su voluntad, nosotros podamos vivir una vida plena en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Para que no haya engaño en nuestras vidas, no haya argumento, no haya mentira. Porque si nosotros vivimos en la mentira, no vivimos guiados por el Espíritu Santo. Somos guiados por un espíritu demoníaco. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Por eso Pablo le estaba diciendo a la iglesia, pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? Pues claro que Dios no es injusto, Dios es justo. Y Él en el día del juicio, a través de su justicia, va a juzgar a vivos y muertos. Porque tenemos un abogado fiel, ¿sí? No tenemos un abogado infiel, como los que hoy en día defienden a los que andan matando, a los que andan robando. No, nuestro Dios es un Dios de justicia, es un Dios de amor y de paz, y Él no es como los que hay en el mundo, ¿sí? Él nos va a juzgar a través de nuestras acciones, de nuestro testimonio y de lo que hablamos y pensamos. Ese Dios es el que tenemos y es el que debemos de honrar. Si no queremos que la ira venga sobre nuestras vidas o sobre nuestras familias, es porque nosotros no entendemos y comprendemos que nosotros somos los que estamos violentando los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Señor. Por eso Pablo dice, hablo en términos humanos. Dice el 6, de ninguna manera, si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo si fuera un Dios injusto? Si Dios va a juzgar a este mundo y al venidero, o al que pasó, va a ser a través de la justicia y de la verdad, no a través de la injusticia. Por eso nuestro Señor estableció sus mandamientos, estatutos y decretos, y todos aquellos que los estén quebrantando son los que se hacen acreedores a que ellos mismos, a través de sus malas decisiones, ellos estén pagando las consecuencias de cada una de las cosas que están haciendo. No que nuestro Dios sea malo, no. Nosotros somos los malos y tenemos un Dios que es bueno y para siempre es su misericordia, ¿sí? Entonces, ¿te imaginas si tuviéramos un Dios injusto o que dijera, mirara la apariencia o la belleza del ser humano? No, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios ve el corazón de cada ser humano, ¿sí? Él no ve ideologías, Él no ve colores, ¿sí? Razas, no, nuestro Señor no ve nada de eso. Él ve nuestro corazón. Él es el que pesa cada uno de nuestros corazones y sabe qué es lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Si realmente somos fieles, somos sinceros para hacer su voluntad, o si somos manipulados y engañados por aún Satanás mismo. Porque si nosotros estamos mintiendo, no estamos practicando la verdad. Si nosotros somos engañados, pues lógicamente que el que te engaña no es Jesús, ¿sí? Jesús te enseña la verdad, y cuando tú conoces la verdad, no hay nadie que te pueda engañar ni manipular, ¿sí? Pero cuando no conocemos a Jesús, que es la verdad, Satanás es fácil que te engañe y te saque fuera del plan y del propósito de nuestro Señor.
Dice el 7, alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? La gloria de Dios siempre es eterna. El hombre se ha encargado de robarle la gloria a Dios. Y robarle la gloria a Dios es decir, yo soy el que hizo un milagro cuando oré por esa persona. Eso es robarle la gloria a Dios. Si yo oro por una persona, una familia, y Dios hace un milagro en esa familia, y si yo digo que yo lo hice, eso es robarle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él me usó para que su gloria resplandeciera, ¿sí?, sobre esa familia y para que lo conocieran y lo reconocieran. No somos nosotros, es Dios en nosotros. Y todo cambia la circunstancia de la vida de la persona cuando nosotros sabemos honrar y glorificar a nuestro Señor. O sea, la gloria es de nuestro Señor, de nosotros no es nada. De Él es la vida, de Él es tu familia, de Él es mi familia, de Él es tu casa, de Él es tu carro, de Él es todo lo que tú tienes y lo que yo tengo. De nosotros no es nada. Simple y sencillamente nada más somos administradores de lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Y tenemos que tener en cuenta que el día de mañana también tenemos que dar cuenta de lo que Él lo ha depositado en nuestras manos. No se los dejó a nuestros padres, no se los dejó a nuestros tíos, no, nos los dejó a nosotros. Y por lo tanto nosotros tenemos un compromiso con los que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos. ¿Sí? Específicamente hablando. Es el orden que Dios estableció, que tenemos que corregir a nuestros niños en su camino, y cuando fueren viejos no se apartarán de ellos. ¿Sí? Si nosotros no los enseñamos a caminar en la verdad, ellos van a caminar en el engaño y la mentira. Y por lo tanto no es que la ira de Dios venga contra ellos, no, es sus malas decisiones que ellos están tomando. Por lo tanto ellos están quebrantando los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Señor. Y por lo tanto lo que viene a sus vidas es enfermedad, es una muerte repentina, es necesidad. Porque la paga del pecado, dice su palabra, es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Esa es la causa por la cual hoy hay jóvenes, adolescentes, que Satanás se los lleva. Porque están pecando deliberadamente, robando, secuestrando, drogándose. ¿Qué es lo que acontece en esos jóvenes? Satanás anda como león rugiente, ¿sí?, buscando a ver a quién devorar. Y a quien va a devorar son a los que están débiles, que no tienen a su Santo Espíritu en sus vidas. ¿Sí? Porque si su Santo Espíritu muere en nosotros, mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Que Satanás se anda como león rugiente, pero él anda devorando a los que están fuera del plan y del propósito divino de nuestro Señor. Dice, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? Pues ni modo que se te juzgue. ¿Por qué? Porque hace lo bueno. Nosotros vamos a ser juzgados acorde a nuestros testimonios que hagamos y estemos haciendo. Porque aún por nuestras palabras seremos condenados o por nuestras palabras seremos justificados. ¿Sí? Si nosotros tenemos cuidado de abrir nuestra boca, vamos a vivir una vida grata, que es agradable a nuestro Señor. Y Él va a tomar el control de nuestra casa para que Él cuide y guarde nuestro entorno, nuestras entradas, nuestras salidas. Por eso el rey David decía, en paz me dormiré y asimismo despertaré, porque tú, Jehová, me haces estar confiados. Si nosotros no depositamos nuestra vida, nuestra familia en las manos de Jesús, nada tenemos seguro. Con Él podemos tener la seguridad y la certeza que Él es fiel a su promesa y que su palabra declara que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras se cumplirán. Es al Dios que le servimos, es al Dios de pactos en el cual estamos cimentados y arraigados en la roca inconmovible. El 8 dice así, ¿por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? O sea,
Ese tipo de personas que piensan así y creen así, pues si siguen lo malo, comienzan haciendo lo malo, pues tarde o temprano van a terminar en la destrucción y en la condenación eterna. Porque si tú haces lo malo, no es Jesús que te está guiando, ¿sí? Porque el malo es Satanás, el mentiroso es Satanás, el que engaña es Satanás. Y si tú haces lo malo, tarde o temprano te puede llegar una causa muy difícil a tu vida, a tu familia, ¿sí? En la cual puedas decir, pues ya no tengo salida ni alternativa. Y esa es la causa por la cual multitudes llegan a los pies de Cristo. Pero tristemente, después de un tiempo y pasado un tiempo, se les olvida lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Y eso es lo triste hoy en día en la iglesia de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros nos olvidamos de dónde nos sacó y de dónde nos rescató. Por eso siempre tenemos que pedirle que abra nuestros ojos para reconocer y guardar y cuidar de dónde nos sacó. No que se me olvidó de dónde me sacó, de dónde me rescató, no, sino tener un corazón agradecido, porque eso es lo que le agrada a Él. Porque no éramos parte de su iglesia, pero gracias a su amor y su misericordia, Él nos ha tomado como parte de su pueblo. Y eso es lo glorioso y maravilloso de nuestro Señor. No que lo merecíamos, no. No hay persona en el mundo que lo merezca. Es su gracia. ¿Sí? Dice su palabra que no es por obras, no es por lo que hiciste, no. Es por su gracia, por la cual hoy en día nuestro Señor nos tiene aquí en su casa. Y pertenecemos para hacer su voluntad y caminar en su verdad. Dice, así nos calumnian algunos, esto es lo que dice Pablo de ese tipo de personas, dice, así nos calumnian algunos asegurando que eso es lo que enseñamos, ¿sí? Todos esos judíos legalistas, todas esas personas que estaban en contra de la verdad, siempre estaban acechando, no solamente a Jesús, también continuaron con cada uno de sus apóstoles, ¿sí? ¿Cuál es el plan de Satanás? El plan de Satanás es siempre sacar a la persona, a la familia, del plan y del propósito divino de nuestro Señor. Y si nosotros no lo entendemos, vamos a ser fácilmente engañados, ¿sí? Por eso es lo que dice Pablo. Dice, así nos calumnian algunos asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tienen su condenación, ¿sí? Todo ese tipo de personas, lo que les espera es una condenación. Y tiene que saber que una condenación aquí en este mundo, cuando yo infrinjo las leyes de este mundo, si yo mato, me van a condenar a 20, 30, 50, 40 años de cárcel. Esa es una condenación aquí en este mundo. Pero la condenación que viene después de la muerte, va a ser una condenación eterna. Y va a ser en el lago de fuego con Satanás. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que pensamos? Porque tan solo con pensar estamos pecando, ¿sí? Dice la palabra que no deseemos a la mujer de nuestro prójimo. Y si yo la veo y yo la deseo es porque empiezo a pensar, a maquinar, ¿sí? No es pensar, es estar maquinando ya maldad. Yo tengo que tener mucho cuidado de guardar mi corazón para que a la par se guarde mi mente, ¿sí? Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Si queremos estar el día de mañana con nuestro Señor, tenemos que pedirle que nos guíe por senda de justicia por amor de su nombre. Vayamos a Levítico capítulo 19, versículo 16. Y esto es lo que dice la palabra de nuestro Señor. Dice, no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. O sea, que no estés acusando a tu prójimo con mentiras ni con engaños. Está diciendo Dios, no, eso no es así. Porque yo soy verdad, yo no soy mentiroso. Y si tú eres parte de mi pueblo, tú tienes que hacerlo a través de la verdad.
Y la verdad va a ser a través de exhortar a aquella persona que está haciendo lo incorrecto o que está viviendo una vida que no es grata a los ojos de nuestro Señor Jesús. Y así es como nosotros debemos de ser, ¿sí? No podemos calumniar a terceras personas sin saber la verdad. Y si tengo la verdad, yo lo voy a exhortar con la verdad. Si yo no sé cuál es su vida, tampoco voy a hacer un mal testimonio para decir, ¿sabes qué? Esta persona hizo tal o cual cosa. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque Dios no nos estableció como jueces. Dice su palabra que como iglesia nosotros tenemos que edificarnos los unos a los otros, ¿sí? Y edificarnos es exhortarnos los unos a los otros. ¿Sabe qué, hermano? Esto que está haciendo usted no es grato para nuestro Señor Jesús, ¿sí? Siempre, siempre con la verdad, no con el engaño, no con la mentira. Y nosotros somos parte de ese pueblo de Jesús, porque dice que de los dos hizo uno solo. De la iglesia y del pueblo de Jesús, Dios hizo un solo pueblo. ¿Sí? Y el día de mañana, cuando Él venga a juzgar a vivos y muertos, ahí es donde se va a establecer su pueblo único. No va a haber dos, no va a haber una iglesia y va a haber un pueblo, no. De los dos vamos a ser uno solo, el pueblo de Jesucristo nuestro Señor. Y el 17 dice, no alimentes oídos secretos contra tu hermano. Dice, no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. Si tú tienes odios secretos, aquí habla de odio. Muchos porque tienen odio quieren que le vaya mal a su prójimo, ¿sí? O porque le está yendo bien a su vecino, empiezan a hablar puras tonterías, ¿sí? Dice que no alimentemos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser con cosas que no son gratas a Dios. Dice, no alimentes odios secretos contra tu hermano, ¿sí? ¿Quién es mi hermano? La iglesia. ¿Quién es mi prójimo? La iglesia y el que está afuera en el mundo. Ni con la iglesia ni con el que está en el mundo yo debo de guardar basura en mi corazón, ¿sí? Yo debo de guardar a su Santo Espíritu para que Él sea quien hable a través de cada uno de nosotros. Todos aquellos que no están preparados y que no tienen el crecimiento espiritual como cristianos, ese tipo de personas son muy vulnerables y son muy dadas a estar murmurando, estar juzgando, estar profanando. O sea, no hay una edificación en la vida de esas personas. Y no hay edificación porque no hay crecimiento, porque el crecimiento quien lo da es Jesús de Nazaret. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo lo incorrecto, pues nosotros estamos haciendo el yo. Yo digo, yo creo, yo pienso. O sea, para ti eres tu propio Dios. Porque tú vives como tú quieres. Tú hablas como tú crees. Tú haces lo que tú quieres. Al final de cuentas eres tú. Y para ti, tú eres tu propio Dios. Porque tú, lo que tú dices o lo que tú piensas, eso es lo que haces. Aunque estás dentro de la iglesia, no te sometes a la voluntad de nuestro Señor. Y nosotros no tenemos que guardar basura. Nosotros no somos almacén. Nosotros tenemos que declarar cada una de las cosas que estemos haciendo mal. Si estamos pecando, debemos de confesarlo a nuestro Señor. Sí. Porque si tú guardas en secreto tu pecado, el día de mañana va a estar todo contaminado. Sí. Porque dice su palabra que poca levadura leuda toda la masa. Sí. Cuando tú dejas una fruta y que esa fruta se está pudriendo, si no la sacas de ese lugar, el día de mañana todos ya van a estar igual. Así es el pecado.
corre como la cangrita. Rápido así. Por eso nosotros no debemos de guardar nada, ni rencor, ni resentimiento, ni odio, porque nuestro Señor es el que va a juzgar. Porque si nosotros lo estamos guardando, dice, porque para que no sufras las consecuencias de su pecado. O sea, si nosotros no lo reprendemos y lo exhortamos a que deje el pecado, el día de mañana también esas consecuencias te van a alcanzar. Y te va a decir nuestro Señor, hey, ¿por qué no le dijiste que dejara de hacer esto? Si tú sabías que era malo delante de mis ojos. ¿Sí? Por eso habla en el Atalaya en Ezequiel, dice, que para que su sangre no sea en contra de nosotros, nosotros tenemos que hablar desde la palabra de nuestro Señor, y así nos libramos de esa sangre que haya sido o que sea derramada sobre esa persona. Nosotros ya cumplimos con hablarles, con predicarles, y ellos tomaron la decisión de continuar o de alejarse. Pero nosotros ya hicimos lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos demanda. Dice el 18, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Nosotros como pueblo y como iglesia no tenemos que tener nada en común unos con otros. Hablo de la maldad. ¿Sí? Nada de eso tiene que haber en la iglesia de Jesús. ¿Sí? Porque eso no le corresponde a Jesús. Eso le corresponde al mismo demonio y al diablo. ¿Sí? Muchas personas vengativas se están maquinando tantas cosas. Tratan de buscar la manera de cómo dañarte, las cosas de tu carro, de tal cosa, de tu casa, de tu negocio. Hay personas que traen pura basura en su corazón. Están llenas de resentimiento. Cuando la palabra de nuestro Señor nos enseña que amemos aún al peor de nuestros enemigos. Porque de la justicia, nosotros no somos jueces. Y si nosotros queremos tomar el lugar y el papel de Jesucristo, también nosotros vamos a ser condenados, ¿sí? Y vamos a encontrarnos ante el tribunal de Jesucristo nuestro Señor. Y ese día, entonces sí, se va a saber quién es quién. Quién está haciendo las cosas correctas, haciendo la voluntad de nuestro Señor, o quién está haciendo lo que quiere. ¿Sí? El mundo sabemos que hace lo que quiere, porque es la ignorancia y es la dureza de su corazón. Pero nosotros como iglesia y como el pueblo de Israel, no debe de pasar eso ni acontecer eso. Debe de haber un cambio en la vida de la persona, de la familia. Por eso nosotros tenemos que ser luz en medio de este mundo. ¿Sí? Somos la sal de la tierra, y la sal es la que le da el sazón a las comidas. Nosotros somos los que le vamos a dar sazón a este mundo, porque nosotros no tenemos necesidad de lo que tiene necesidad el mundo. El mundo tiene necesidad de alcoholizarse, de drogarse, de mentir, de robar. Nosotros no tenemos necesidad de eso. Y es un testimonio que es muy visible, ¿sí?, para aquellos que no conocen a Jesucristo nuestro Señor. Que haciendo lo correcto, Dios hace lo que tenga que hacer en nuestras familias. ¿Sí? Vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Y dice la palabra de nuestro Señor: porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Esto nos habla a nosotros como iglesia. Tenemos que practicarlo. Tiene que ser un hábito de día a día en la vida de cada uno de nosotros. No de que ahorita voy a hacer lo bueno y al rato voy a hacer lo malo. No, mi hermano. Entonces vas a hacer ahorita luz y al rato vas a hacer tinieblas. No. ¿Eres luz o eres tinieblas? ¿Eres esclavo o eres servidor de Jesús? Si eres esclavo de Satanás, pues vas a vivir así. Pero si nosotros somos servidores de Jesús,
Vamos a callar a todo ese tipo de personas, practicando con nuestro testimonio, no con nuestra boca. Porque si yo hablo y yo digo y no hago, eso no tiene relevancia. Al contrario, me van a tomar como una persona hipócrita. Pero si callo mi boca, pero guardo mi testimonio, eso es lo que va a hablar de mi tipo de persona. Lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy practicando y cómo yo estoy viviendo. Aquí no se trata de tanto hablar. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Sí? ¿Quién es el que te va conduciendo? Porque para practicar es hacer, no nomás es hablar. Para practicar el bien tenemos que hacerlo, no nomás de hablarlo. ¿Sí? Y es formar un hábito en la vida de cada uno de nosotros. Como cristianos, como ovejas del pastor de pastores y señor de señores. Tenemos que practicar día a día la verdad, día a día. Porque si nosotros no practicamos día a día la verdad, fácil Satanás va a entrar en el hogar. ¿Sí? No importa la circunstancia que esté pasando en ese momento mi vida, mi persona, mi familia, yo tengo que honrar a través de la verdad a mi Señor. Y si tú le eres fiel, aún en medio de la prueba, Él te va a levantar de esa prueba y te va a empezar a bendecir y a suplir cada una de sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué necesitas? Él lo tiene todo y Él nos lo enseña todo para cada uno de nosotros. Él no es como los padres de aquí, ¿sí? Él nos lo enseña a través de su palabra para que nosotros somos herederos y coherederos de todo lo que Él ya estableció a través de su palabra. Dice el 16, eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Él nos hizo libres, pero no para vivir en la libertad o en el libertinaje, no. Somos libres porque somos servidores de Jesucristo. ¿Sí? Y Él nos libertó de la esclavitud en la cual antes vivíamos en las manos de Satanás. Porque antes éramos esclavos de Satanás. Y si nos guiaba a tomar, ahí íbamos. Si nos guiaba a drogarnos, ahí estábamos. Si nos guiaba a pelear, ahí estábamos. Porque éramos esclavos de Satanás. Pero ahora Jesús nos ha libertado con un plan y un propósito. Y aquí está su propósito por el cual Él nos libertó. ¿Sí? Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. ¿Sí? Hay muchos que Dios los libertó y ellos se van al libertinaje. ¿Sí? Se vuelven a enlazar en lo mismo que en las cuales tiempo atrás estaban. Porque este mundo te va a ofrecer alcohol, te va a ofrecer droga, te va a ofrecer adulterio, te va a ofrecer robo, te va a ofrecer fornicación, te va a ofrecer todo lo malo. Este mundo está lleno de maldad. Este mundo no tiene nada bueno. Si no está Jesús en la vida de la persona, no hay nada bueno que rescatar. En el mundo siempre va a estar lo malo. Y si nosotros somos atraídos por el mundo, el día de mañana también vamos a estar corrompidos, haciendo lo mismo que ellos hacen. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Él venció todo deseo. Él se le presentó a la mujer que tenía 5 esposos. Tenía 5 esposos esa mujer. Y con el que estaba viviendo, ese ya no era su esposo. Esa mujer tuvo un tiempo con Jesús. Y Él venció el pecado. ¿Sí? Y si Él venció el pecado, nosotros también podemos vencerlo. Porque dice su palabra que Él nos hizo más que vencedores en Jesucristo nuestro Señor. Y que todo lo podemos en Jesucristo que nos da la fuerza. Sin Jesús no tenemos fuerza. Sin Jesús no tenemos resistencia
para dominar el pecado. El pecado te va a dominar, el pecado te va a exhibir y el pecado te va a matar. Tenemos que entender bien lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Así de que cada quien va a tomar sus decisiones. Y la pregunta es, ¿hay en tu vida maldad? ¿Hay en tu corazón maldad? Porque si hay en tu corazón maldad, también en tu mente. O en tu corazón está todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto. Porque si eso está en tu corazón, es porque has sido enseñado, preparado y capacitado por su Santo Espíritu. Porque su Santo Espíritu es el que nos redarguye, es el que nos corrige, es el que nos instruye, es el que nos prepara para hacer todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Y tenemos que ponernos en una balanza. Realmente, ¿quién es el que tiene el control de nuestras personas? Si realmente es el Cordero de Dios, el que quita todo pecado, toda mancha y toda arruga, o es Satanás, el que está matando, el que está enfermando, el que está drogando, el que está alcoholizando, el que está peleando. Tú tienes que tomar una decisión y tú tienes que saber en qué lado estás. Porque nosotros como personas tenemos que examinarnos personalmente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y para quién lo estamos haciendo? Si yo soy servidor de Jesús, para Él lo estoy haciendo. Si tú eres esclavo de Satanás, para Él lo estás haciendo. Entonces, tenemos que examinarnos. Es fundamental cada día podernos examinar y ver qué fue lo que hicimos del comienzo de la mañana hasta el comienzo de la noche. Y si tú ves que las cosas las hiciste gratas, dice, pues me doy cuenta que verdaderamente es Dios el que está guiándome, que verdaderamente es su Santo Espíritu que me da la fuerza para no caer en el pecado, en el deseo y en la maldad. Y así vamos a ir avanzando para que el plan y el propósito de nuestro Señor se vaya cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros. Vayamos a Judas. Vamos a comenzar en el versículo 1. Y esto es lo que dice la palabra de nuestro Señor. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. ¿Amados por qué? Por el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Y guardados por quién? Por Jesús de Nazaret. Lo que está en sus manos, nada ni nadie lo puede tocar. Si nosotros nos refugiamos en el autor y consumador de la fe, venga lo que venga, pase lo que pase, Dios nos va a proteger, Dios nos va a guardar de todo virus, de toda enfermedad, de toda muerte repentina. Tenemos un Dios de pactos y tenemos que ser fiel como Él es fiel. Tenemos que honrarlo como Él nos honra. Él también nos guarda y nos honra, porque dice su palabra que Él honra a quienes le honran. Y qué gratitud ser honrados por nuestro Padre, que nos levante en un otro nivel de cómo está caminando el mundo. Guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. No fuimos llamados para seguir haciendo lo que está haciendo el mundo, porque el mundo va a ser condenado y va a ser enjuiciado si no se arrepienten de su pecado y de su maldad. ¿Sí? La condenación que viene va a ser eterna y va a ser en el lago de fuego. No va a ser como en este mundo. Si yo mato a una persona, pues la condenación a lo mejor va a ser de 15 a 20 años en una prisión. No, la condenación que viene va a ser eterna en el lago de fuego. Si tú no te arrepientes y entiendes cuál es el plan y el propósito de nuestro Señor, por el cual Él te llamó a tener comunión con su Hijo Jesús. Él te llamó con un propósito, no de que siguieras haciendo lo que hoy en día estás haciendo.
viviendo en el libertinaje, en los deseos. Conságrate a tu Señor. Séle fiel a tu Señor. ¿Sí? Y es grato lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Dice, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el plan perfecto de un Padre sobre cada uno de aquellos que han entendido que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, para no desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que hoy vivo en la carne, lo vivo para caminar guiados por su Santo Espíritu, a toda verdad, a toda justicia. Dice el 2, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Esto es lo que reciben los que están dentro de un plan y un propósito divino de nuestro Señor. Que reciban misericordia, paz, amor y abundancia. Amor en abundancia, paz en abundancia, bendiciones en abundancia. Y la escasez tiene que huir, porque tenemos al Dios de la gloria. Tenemos al Dios del oro, de la plata, del mundo, su plenitud y todo cuanto en él habita. Si nosotros hacemos las cosas correctas que a él le agradan, todo va a venir a nuestra familia, a nuestras vidas en abundancia. Tenemos un Dios que lo multiplica y que lo fructifica al 100 por 1. No tenemos un Dios que resta, no. El que te quita es Satanás. El que te los multiplica es Jesús de Nazaret. Y eso es lo que tenemos que aprender de nuestro Señor. Si nosotros no entendemos la palabra, siempre vamos a estar ahí dormidos entre los muertos. Y hay multitudes que están dentro de la iglesia, pero están dormidos como aquellos que están fuera. ¿Sí? Porque los que están en el mundo están muertos espiritualmente. Y eso es lo que estaba diciéndole Pablo. Levántate de entre los muertos, ¿sí? Y te alumbrará Cristo. Tú tienes que seguir, tienes que tomar tu cruz y seguir a Jesús. Esa es la mejor decisión de tu vida. ¿Sí? Porque si tú no eres discípulo, tú no estás preparado ni capacitado para que Jesús te enseñe. ¿Sí? Tienes que ser discípulo de Jesús, para que cada día que estés con su palabra, Él te lo esté revelando y te lo esté enseñando, para que lo que Él te está dando de gracia, tú se lo des a tu prójimo, a tus hijos, a tus vecinos de gracia, lo que Él te está enseñando, para que todo esto, lo que Él te está enseñando, también lo esté sacando del engaño y de la mentira en el cual Satanás los tiene sometidos y en sujeción, porque están sujetos a la voluntad de Satanás. Porque son esclavos de Satanás. ¿Sí? Y nosotros no somos esclavos, somos esclavos de Jesús. Y somos libres para hacer lo bueno. ¿Sí? Dice, pecado y condenación de los impíos. Después sigue, pecado y condenación de los impíos. El 3 dice, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada una vez por todas a los santos. Sí. La necesidad de Dios es que tú conozcas el plan y el propósito, que tú tengas una relación y una comunión con Él, porque así viene la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y el oír por estar escudriñando su palabra. Y cuando tú tienes esa fe, tú eres grato a tu Dios, porque dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú tienes fe como un grano de mostaza, le puedes decir a esta montaña, quítate y échate a la mar. ¿Cuál es tu montaña? Tu necesidad, es tu enfermedad. Puedes decirle con la fe y con esa seguridad y esa certeza, decirle enfermedad, te vas fuera en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Y así vamos a ir creciendo y aprendiendo. Así vamos a ir avanzando. ¿Sí? Y vamos a tomar esa
esa confianza, esa seguridad que tenemos en Jesús. No vayas a dudar, porque la duda es como la persona incrédula y es como la persona que está pecando. Tú tienes que conocer y entender que si Dios te lo está hablando, eso es más que una verdad. ¿Sí? Y lo tienes que tomar para tu vida, no dejarlo que se vaya, porque es para ti, es para mí y para todos aquellos que están escuchando la palabra de nuestro Señor. Dice el 4, y está hablando de los que están reunidos en la iglesia. Dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. ¿Quiénes son los que niegan a Jesús? Los que no reciben la palabra, los que la oyen y que les hablan, pero ellos siguen haciendo lo mismo. Esos son los que niegan a Jesús. Y está hablando que son personas impías. Son personas que viven en el libertinaje y que prefieren más el libertinaje que la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Dios nos hizo libres es para vivir en santidad y caminar en su verdad. No decir, no, pues es la gracia de Jesús. Ya no vivimos bajo la ley, ahora vivo bajo la gracia. Y como vivo bajo la gracia puedo hacer lo que quiera. Pues estás mal, amado. La gracia es honrar a nuestro Dios. La gracia es hacer su voluntad y caminar en su verdad. Él nos llamó no porque éramos merecedores, fue por su gracia. No fue porque tú lo merecías o yo lo merecía. Nadie lo merecía. Esa era la voluntad de nuestro Dios y es para todos aquellos que se quieran añadir, hacer y cumplir el plan y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros no tenemos plan ni propósito que cumplir en este mundo. Si nosotros estamos fuera de Jesús, nosotros no tenemos plan ni propósito que cumplir. Pero si estamos con Jesús, Él sí tiene un propósito que cumplir en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y eso tiene que cambiar la perspectiva y la manera de pensar de cada uno de nosotros. Cambien el libertinaje y la gracia de nuestro Señor y Dios. Por eso hoy en día la iglesia está así como la ven. ¿Sí? Son libres y andan en libertinaje. Ay, pues es la gracia de Dios. Ya no estamos bajo la ley. Porque si hubieran estado bajo la ley, ya no estarían aquí en este mundo, ¿no? Ya desde cuándo les hubieran dado cuello. Muerte, ¿sí? Porque a María Magdalena la querían matar porque la encontraron en adulterio. ¿Sí? Fueron todos esos religiosos y le dijeron, Señor, dice la ley que a quien encontremos en adulterio será pedrada. ¿Sí? ¿Y qué le dijo Jesús? El que se encuentre libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y desde el más joven hasta el más viejo se empezaron a ir. Le dijo Jesús, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, ya se han ido. Pero Jesús le dio una palabra clave y esa nos debe de llegar y establecerse en la vida de cada uno de nosotros. Sí. Le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y eso es lo que hoy en día nuestro Señor quiere de cada uno de nosotros, que no estemos pecando deliberadamente. Somos imperfectos, pero también tenemos que tener la capacidad de examinar y podemos vivir una vida en santidad, una vida grata delante de nuestro Señor. ¿A poco no sabes qué es lo que haces en tu intimidad? ¿A poco no sabes qué haces cuando te levantas? Claro que tenemos que saber y tenemos que tener días, semanas o hasta meses guardándonos sin pecar. Yo lo entiendo así de mi persona. Yo no lo sé de tu persona. Pero tenemos que tener la capacidad de guardar nuestra mente y nuestro corazón. No de estar en la iglesia y al rato estar en el bullicio. O sea, eso no es ser fiel. Dice que la gracia la conviertes en libertinaje. ¿Cómo anda el mundo?
en el placer y en sus deseos. Pero a todos esos que andan así haciendo eso, viene una condenación. Una condenación en este mundo porque van a pagar las consecuencias de lo que están haciendo. Y si el día de mañana roban y los agarra la policía y es algo que es mucha moneda o lo que sea, van a pagar una condenación en la cárcel. De esta van a salir, pero de la que viene, ahí se van a quedar. Y eso va a ser eternamente y para siempre. Por lo tanto, cada quien tiene que tomar sus decisiones. Y vamos a ir terminando en Eclesiastés, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 26. Y miren lo que habla a través de la sabiduría que Dios le dio al rey Salomón. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de nuestro Señor así, dice: y encontré algo más amargo que la muerte. ¿Qué es más amargo que la muerte? ¿O qué hay más amargo que la muerte? Pues el rey Salomón encontró algo más amargo que la muerte. Dice: a la mujer, que es una trampa, que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas. Quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. ¿Sí? El pecador se queda de esclavo. ¿Sí? Pero el que tiene su Santo Espíritu se libera, porque Dios te da poder, Dios te da dominio propio. Y como seres humanos imperfectos, a veces viene una decisión equivocada, una tentación en la cual Satanás te hace tropezar. Pero si Dios está ahí, tú te libras de esa persona. ¿Sí? Y si no te libras de esa persona, te quedas atrapada en las redes, que por corazón tiene cadenas. Y si ella te atrapa con sus cadenas y te hace esclavo, pues vas a pagar una condenación aquí a través de una vida llena de problemas, llena de pleitos, llena de discordia. O sea, no va a haber paz. Porque ese tipo de mujeres no te van a ofrecer a Jesús. Ese tipo de personas te atraen por los deseos de su carne. ¿Sí? Y si tú no eres sabio y entendido, rápido caes en la trampa. Dice que los que tienen a su Santo Espíritu se liberan. ¿Sí? O sea, por eso dice la palabra de nuestro: 7 veces cae el justo y 7 se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Pero eso nos debe de servir como lección para ya nunca más volverlo a hacer. Y de esa manera vamos a crecer. Porque si tú no creces y tú no aprendes de las malas decisiones, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a aprender? Si tú no aprendes de tus malas decisiones, yo te voy a decir que vas como buey al matadero. ¿Sí? Nosotros no somos animales, pero esto fue lo que Jesús les dijo. ¿Sí? Que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Sí? Tiene que ser una persona que viva una vida espiritual y que tenga los sentidos espirituales abiertos para poder guiar a una persona que está ciega espiritualmente, no que esté ciega físicamente. Y de esa manera vamos a empezar a sacar de ese engaño, de esa mentira en el cual Satanás la tenía. Y ese es el plan y el propósito de nuestro Señor. Y aquí mismo en Judas nos enseña que nosotros tenemos que sacar esas personas, ¿sí? Arrebatárnoslas del lago de fuego, del mismo infierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta su ropa está contaminada. O sea, si tú te pones una ropa, esa ropa está impregnada de tu ADN. Y si tú eres una persona pecadora adúltera, esa ropa está llena de adulterio. Por eso Judas, ¿sabes qué? Hasta la ropa contaminada, deséchala. Pero hay que tener compasión de nuestro prójimo. Hay que tener compasión de nuestro hermano. Pero tenemos que tomar decisiones también. Sí.
Así de que siempre Satanás va a tratar de ponerte una trampa para hacerte caer. Siempre, a través de que te pone un dinero, a través de que te pone un carro, a través de que te pone una mujer. Siempre, siempre, no esperes de Satanás lo bueno, no esperes nada bueno de él. Si nosotros no le pedimos a nuestro Señor que abra nuestros ojos, vamos a estar cayendo y cayendo y cayendo. Y si estamos cayendo y cayendo, ¿cuándo vamos a crecer? Del suelo no nos vamos a levantar. Antes, al contrario, después del suelo, más abajo nos va a sumir. Cuando venga una muerte repentina en la vida de la persona. Y vamos a terminar en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ese no lo teníamos aquí en la prédica, pero lo vamos a poner porque Dios es fiel a través de su palabra y Él es el que nos está guiando a través de su verdad. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y esto es lo que Pablo le dice a la iglesia de los romanos. Y en la versión Biblia, las promesas, dice esto: por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Escúchelo bien. Por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Sí? Si usted pertenece, para usted no hay condenación. Pero si usted no pertenece, habla de pertenencia, usted no es el dueño. Jesús es el dueño de su vida. Jesús es el dueño de su familia. Jesús es el dueño de su trabajo. Hónrenlo. Nosotros no somos dueños de nada. ¿Sí? Hay otra versión, yo se las voy a dar en la mía. Dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Uno, no dos, uno, unidos, habla de unidos, uno. No dice que dos. Por lo tanto, nuestro Señor, Pablo, a través de lo que Dios le reveló, dijo, hay que imitar a Jesús, como hijos muy amados. Tenemos que ser imitadores de Jesús. Queremos que Jesús sea el que tome el control. Nosotros tenemos que tener la decisión. No esperemos que Jesús tome la decisión por nosotros, no. Si tú le das lugar y tú tomas decisiones buenas, Él te va a ir enseñando a que las tomes mejor. ¿Sí? Y cada uno de nosotros somos los que vamos a tomarla. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Nosotros como matrimonio no somos dos, somos una sola carne. Y unidos a Cristo Jesús somos uno. Porque Él es la cabeza y nosotros somos la iglesia. Es uno, nada más, mi amado. No son muchas iglesias, es una iglesia. ¿Sí? Es un solo Salvador, Jesús de Nazaret. ¿Sí? Y tenemos que aprender. Si estamos unidos a Cristo, si pertenecemos a Jesús, nosotros no vamos a hacer nada malo. No vamos a andar en el libertinaje. No vamos a andar en el pecado, dándole gusto a la carne. Nosotros tenemos que tener la sabiduría de Jesús. ¿Sí? Y para tener la sabiduría de Jesús, tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Tenemos que ser obedientes hasta la muerte y de cruz. Porque en la obediencia viene el crecimiento, viene la sabiduría, viene la inteligencia de cada uno de nosotros, como su iglesia. Si nosotros no obedecemos, entonces nosotros nos estamos rebelando. ¿Sí? Y hay que pedirle un espíritu de obediencia a nuestro Dios. ¿Sí? Hay que pedirle lo que necesitamos, pero siempre con el propósito de agradarlo en todo a Él, porque lo demás después va a llegar por añadidura. No le pida la añadidura, búscalo a Él. Buscad su reino y su justicia y lo demás te será dado por añadidura. Esta condenación no está para la iglesia de Jesús. Esta condenación está para los que están
pero que siguen viviendo y caminando en el libertinaje. Y que piensan y creen que la salvación es hasta el final. Cuando nuestro Señor ya te la regaló. Y tienes que entender y comprender que Satanás sí te la roba. Jesús no te la quita, porque Él lo que da es para ti. Y tú tienes el compromiso de cuidarlo, de guardarlo, porque la salvación Satanás sí te la roba. ¿Sí? Por eso tenemos que velar, orar sin cesar cada día, teniendo una relación y una comunión con su palabra. No una religión. La religión no te salva. Es Jesús el que te salva, es el que te sana, es el que te da vida en abundancia, es el que te prospera, es el que hace todo. No somos nosotros, es Jesús en cada uno de nosotros. Y tenemos que examinarnos. ¿Sí? Por eso, con esa seguridad y esa certeza, tenemos que declararlo para vivir como a Él le agrada. Y si nosotros somos gratos a los ojos de nuestro Señor, va a ser lo mismo que el Padre le dijo a su Hijo Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Si tú eres su Hijo amado, si tú le eres fiel, si tú le eres obediente, Dios te va a dar cada una de sus bendiciones conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Y te va a conceder los anhelos y las peticiones de tu corazón. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.